cristiana que se escucha al sur de Colombia con la palabra de Dios. Dios lo bendiga, Pastor Enesael y su familia, por este gran esfuerzo de hacer que su palabra se escuche, y que no solamente es ahora en Colombia y el sur y el norte del Ecuador, sino que otros países están conectados, Pastor. Algo que otros países están conectados. Bueno, sigamos acá adelante con la programación. Hoy estamos en esta bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí hay dos palabras que sobresalen. La palabra bienaventurados es una palabra que nosotros hemos visto antes. La palabra makarios en griego. Y realmente la palabra en español, bienaventurados, se queda corta para traducir la riqueza, la profundidad del significado de esa palabra griega, makarios. Porque nosotros sabemos que la escritura no fue escrita en español, sino hace casi 2000 años. Fue escrita en el idioma griego, especialmente el Nuevo Testamento. Así que todo esto que nosotros vemos en la escritura es la traducción del griego al español, y el Espíritu Santo ha guiado a los traductores a lo largo de las edades a entregarnos la palabra con estas traducciones tan hermosas, tan bellas, recordando que cada idioma tiene sus limitaciones. Por eso digo yo que esta palabra bienaventurados, otras traducciones lo traducen dichosos, otros ponen felices, y ninguna de esas traducciones transmiten la profundidad que hay en la palabra griega makarios. Es no solamente felicidad, sino es una paz en la cual la persona se siente totalmente en paz con Dios, con el prójimo, con la naturaleza. Se siente perfectamente conectado dentro de sí mismo. No encuentra contradicciones entre su cuerpo y su mente, entre su persona y las personas que lo rodean, sino una completa conexión de paz, de alegría. Es una persona amada por su familia, tiene el respeto de la sociedad, es una persona grandemente bendecida en su estado económico. Es decir, es una persona que no le falta nada. Este es el significado de la palabra makarios. Y es maravilloso porque es también, makarios es una traducción de otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo. Imagínense, en hebreo. Y ustedes recuerdan ese salmo que dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Allí la palabra bienaventurado en hebreo es una palabra que se pronuncia más o menos asher. Y ese asher se traduce al griego como makarios. Ustedes pueden decir: bueno, pastor, yo no me
levanté esta mañana a escuchar una clase de hebreo y de griego bíblico, pero hay una riqueza, hay una profundidad, porque Asher no solamente trae toda la riqueza de Macarios que les acabo de mencionar, sino que Asher es una gran felicidad, una enorme dicha. Ese gozo interior no es esa risa leve, vulgar, no, es una felicidad, un estado de gozo interior que nada ni nadie le puede quitar a la persona. Así que cuando nosotros hablamos de estas bienaventuranzas en Mateo 5, las palabras con las cuales el Señor Jesús se dirige a esa gran multitud están llenas de significado. Y de hecho, un significado muy especial que nosotros vemos no solamente en la palabra, sino en este evento, es que Jesús, al decirles bienaventurados, les está regalando esa bendición. Es algo real, es algo que se cumple en la vida de esas personas. Realmente eran bendecidos. El Señor Jesús no estaba diciendo ojalá sean bendecidos, ojalá tengan Macarios, sino que el Señor Jesús les está diciendo: mi palabra que creó los cielos y la tierra, en este momento los declara bendecidos con la felicidad, con el gozo, con la paz de Macarios. Y en esta bienaventuranza el Señor añade Macarios, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bendición realmente era una declaración sorprendente. Hay otra palabra que casi ni me atrevo a mencionar, y lo voy a hacer, revolucionaba el concepto de la misericordia. ¿Por qué digo yo que revolucionaba el concepto de la misericordia en Israel? Bueno, es porque la ley que se practicaba en los días del Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús entre los judíos, algunos han escuchado el nombre de esta ley, era la ley del talión, T-A-L-I-O-N, la ley del talión. Y uno va al Antiguo Testamento y encuentra allí la ley del talión, que hasta el día es la ley civil en muchos países alrededor del mundo. Realmente forma el fundamento de la justicia según el hombre, según la carne. Y voy a ver si me puedo conectar acá para mostrarles de la palabra, mostrarles lo que es acá la ley del talión. Y voy a ver si se puede encontrar aquí esta ley del talión. Bueno, sí, aquí encontramos nosotros la ley del talión, una de las muchas expresiones de la ley del talión. Nos dice rotura, y esto viene de Levítico 24, versículo 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esa es la ley del talión. También la encontramos en Éxodo. En Éxodo dice, Éxodo 21, que es el capítulo después de Éxodo 20, donde se dan los 10 mandamientos. Se da la ley del talión.
Y dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Escuchaste eso? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. ¡Qué horrible la ley del talión! De hecho, que si alguien quemaba la mano, el pie, la cara de alguien, la ley civil podía conceder el derecho de dar una quemadura igual con la que había sido quemado. Era terrible esta ley. Herida por herida, golpe por golpe. Tal vez algunos se sorprendan que estas palabras estén en las Escrituras. Y vamos nosotros también ahora a Deuteronomio. Deuteronomio 20, 21. Dice, no tengas compasión de nadie. Hay allí un mandato a no tener misericordia. No tengas misericordia, no tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del talión. Una ley sin misericordia. Pero Jesús comienza su ministerio diciendo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo se entiende esto? La ley del talión decía no tengan misericordia y Jesús dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora fíjense que el Señor Jesús no dice estoy aboliendo la ley del talión, no. El Señor Jesús no dice eso. El Señor Jesús dice, si alguien quiere seguir la ley del talión, esa es la ley civil, pero no alcanzará misericordia ni será bendecido con Macarios. ¿Escuchaste? Tal vez para alguien que al escuchar estas palabras de la ley del talión dijo en su corazón, bueno, entonces aquí tengo yo justificativo para vengarme, porque esa es la ley de la venganza. Entonces, lo voy a hacer. La ley civil no te impide buscar justicia. Y gracias a Dios que hoy la justicia en nuestros países le pone límites a la ley del talión. Mandan a la persona a la cárcel, le cobran una multa. De alguna manera tratan de buscar la justicia, pero ya no es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. La ley del talión ha sido hasta menguada con la ley civil, gracias a Dios. Y como nosotros hemos visto con respecto a otras cosas, ¿no? El Señor dio esta ley, fue por la dureza del corazón, para que la gente se diera cuenta que en la venganza no hay satisfacción alguna. La venganza lo único que hace es dispara un círculo vicioso de muerte, de dolor, que no termina y en muchos casos sigue hasta de generación en generación. Porque
sea por la razón, alguien mata a alguien en tu familia, entonces tú cobras venganza matando a alguien en mi familia y luego alguien en mi familia vuelve a cobrar venganza. Y así las cosas siguen por generación tras generación. De hecho, hay algunos pueblos que se conocen por estas contiendas generacionales. Pero el Señor Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que se entrega a la ley del talión, el que se entrega a la ley de buscar venganza, no tiene bendición de Macarios, ni tampoco alcanzará misericordia, porque se la cobrarán. La ley del talión cobra venganza. La ley del talión no favorece el perdón y la misericordia. Así que el Señor Jesús revoluciona hasta la ley civil cuando Él habla a los corazones en aquella montaña y les dice a toda esa gran multitud: Macarios, que tengan infinita paz, que se sientan conectados interiormente y con Dios y con el prójimo, los que extienden misericordia. El asunto es que solamente la persona que ha recibido misericordia sabe extender misericordia. Así que aquí el Señor Jesús está hablando de aquellos que han recibido misericordia. Y tal vez tú puedes decir: bueno, yo no he recibido misericordia de nadie. Mi vida ha sido horrible. A mí me han cobrado muchas veces cosas que ni yo merecía. Y yo se las estoy cobrando. Esto no tiene fin. Creo que cada familia, cada hogar que me está escuchando, por allí tiene escondido algún secreto en su familia donde prestó plata y no se la pagaron. Usted invirtió tiempo en hacer un favor y el favor fue despreciado. Cada familia tiene su cuento. Pero el Señor Jesús dice: si sigues toda tu vida buscando ajustar cuentas, no alcanzarás misericordia. Pero la realidad es que cuando uno no ha recibido misericordia en uno, se le hace imposible extender esa misericordia a otros. Y bueno, ¿en dónde hemos nosotros recibido misericordia? En la cruz de Cristo. Allí recibimos nosotros misericordia. Allí el Señor Jesús subió a esa cruz, tomó nuestros pecados sobre su cuerpo. De hecho, se hizo pecador por nosotros. De hecho, tomó tu propio nombre, tu propia persona. Él dijo: déjame rendir cuentas a tu favor ante Dios. Deja que la ley del talión me alcance a mí.
y subió a la cruz. Y allí en la cruz, sufriendo la carga del pecado por millares y millares y millones de toda persona que jamás haya respirado oxígeno sobre la faz de esta tierra, el Señor Jesús, dice la Escritura, cargó con el pecado de ellos. Esa es misericordia. Tú y yo hemos recibido misericordia. Porque el Señor Jesús no lo hizo, no subió a la cruz porque vio nuestras buenas obras. No subió a la cruz porque vio nuestra vida de santidad. No subió a la cruz porque vio nuestra vida piadosa. Él subió a la cruz porque vio nuestro corazón y vio lo que la Escritura dice de nuestro corazón, que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y la Escritura pregunta, ¿y quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco, yo conozco tu corazón. Y fue por ese corazón engañoso, pecaminoso. No fue por tu corazón cambiado y transformado que el Señor Jesús fue a la cruz. Así que todos nosotros hemos recibido misericordia del Señor. Y es así como entonces nosotros podemos alcanzar y dar misericordia a otros. Podemos ser misericordiosos de otros. A mí me gustaría mostrarles aquí un texto maravilloso de cuando el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, el gran yo soy, el gran Dios trino, se presenta a Moisés allá en el Sinaí. Dice que Jehová, es decir, el gran yo soy, descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre del yo soy. Y pasando el yo soy por delante de Moisés, proclamó, el yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ven ustedes cómo funciona allí la misericordia? Y también añade que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta que llegamos a la generación de Jesús y allí termina las generaciones de la visitación de la iniquidad, porque entonces Jesús toma sobre su cuerpo esta visitación de Jehová contra el malvado. No quiere decir que de allí en adelante no hay consecuencias. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la venganza, las consecuencias de la avaricia, de la lujuria,
de todos esos pecados siguen por generaciones y generaciones, pero a todo aquel que por la fe acude a Jesús para recibir misericordia, recibe el perdón de su iniquidad, recibe el perdón de su rebelión, recibe el perdón de su pecado. Allí se da el frenazo de la ley del talión contra el pecado en el cuerpo de Jesús. De hecho, tú y yo íbamos a recibir el castigo de la ley del talión, pero Cristo interviene y se hace pecado por nosotros. Él toma nuestro lugar y nos extiende misericordia. Ahora yo quiero hablar un poco del significado original de esta palabra misericordia, porque así como la palabra Macarios tiene su origen en el hebreo del Antiguo Testamento, esa palabra es el asher, que es bienaventurado, con énfasis en contentamiento, en gozo. Así también la palabra misericordia, que encontramos nosotros tanto en el griego, y aquí se traduce misericordia en español, en inglés es mercy. Esa palabra tiene su origen en una palabra hermosa del idioma hebreo. Ustedes la pueden añadir a su vocabulario. Es la palabra Chesed. Chesed. Y se escribe C-H-E-S-E-D. A ver, los que están tomando nota. Chesed, C-H-E-S-E-D. No se pronuncia Chesed, porque esa combinación de letras, la C y la H, esa combinación de consonantes, en el hebreo se pronuncia aquí guturalmente como si fuera el alemán Gesed, Gesed, Gesed. Esa palabra Gesed es una sorprendente manifestación de misericordia. Ese es el significado. No es solamente perdonar alguna u otra ofensa aquí y allá. Bueno, te perdono esos 5,000 pesos que me debes. O te perdono a eso, algún día me lo puedes pagar. No, no se trata de eso. Se trata de una sorprendente acción de misericordia hacia una persona que no merece misericordia. Es un acto que sorprende a la persona porque no se esperaba ser perdonado, no esperaba recibir tan grande misericordia en su vida. Y el Señor Jesús habló de una parábola de esta índole, la parábola de los 2 siervos, en que uno tenía una gran deuda con el Señor, con su maestro, su jefe, el terrateniente, por así decirlo, y el terrateniente le perdonó esa gran deuda. Y luego cómo esa persona, habiendo recibido misericordia, no perdonó a su colega, a su compañero de trabajo que le debía una deuda menor, y lo agarró por el cuello y le dijo: págame lo que debes. Lo mandó a la cárcel, y luego cuando el dueño de aquel territorio escuchó lo que había hecho ese siervo, lo declaró siervo malvado y lo metió a la cárcel y liberó al otro. Así que la misericordia
Es un acto sorpresivo de perdón. Es un acto que nos sorprende y nuevamente me derivo yo a la cruz, porque allí el Señor Jesús sorprendió a la humanidad, sorprendió al universo entero, hasta sorprendió al mismo diablo, que no se esperaba un acto de misericordia tan grande para pecadores tan inmerecidos. Y por eso vemos nosotros que el nombre del yo soy, aún en el Antiguo Testamento, aún en aquella ley donde se encuentra la ley del talión, la ley del talión es cubierta, es opacada, es tapada por el mismo nombre de Dios que dice: yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en Gesed. Allí aparece la palabra Gesed. Gesed y verdad. Es decir, las dos cosas van juntas. El hecho de que Dios es Gesed es la más grande verdad en la cual tú puedes fiar tu vida. Lo que Dios hizo en Cristo, en la cruz, para perdonarte, es la más grande verdad. De eso no se puede dudar, porque está en el mismo nombre de Dios, misericordioso, piadoso, grande en Gesed, que guarda Gesed, nuevamente ahí se repite, que guarda Gesed a millares. Ahora, tú estás contado entre esos millares. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados. No importa cuán grandes los secretos que tú guardas en tu vida. El Gesed de Dios te alcanza allí y te dice: yo conozco la verdad de tu corazón. Y en la cruz también tuve Gesed de ti. Es el incrédulo, es el que no cree en el perdón de Dios. Es aquel que no vive perdonado, el que luego no está cubierto por esa misericordia de Dios, porque ha rechazado la misericordia de Dios. Pero Dios muestra Gesed a todo pecador. Todo pecador que se arrepiente de no creer que hay misericordia para él. Porque esa es la razón por la cual muchos permanecen en sus pecados y no se arrepienten de ellos. Porque dicen: mi pecado es tan grande que no puede ser perdonado, así que yo estoy condenado a vivir esta vida así. Por lo tanto, la palabra nos invita a creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está la promesa infalible del Gesed. La misericordia de Dios es para aquel que cree, y algunos dicen: es que yo no tengo fe, yo no creo en eso. El Señor Dios mismo te da la fe para creer. Eso es maravilloso. Si te falta fe para creer, pídale al Señor
Y todo lo que necesitas es un grano de mostaza de fe. Hoy diríamos una molécula de fe. Hoy diríamos un grano de un átomo. Y hasta hay partículas más pequeñas que conforman el átomo. Y con esa pequeña fe tú te puedes aferrar al Gesed de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a pensar que podemos vivir sin su misericordia, sin su Gesed? Así que la misericordia de Dios en la cruz levanta la ley del talión, la tira por un lado, la opaca y le dice hay una manera mejor de lidiar, no solamente en el aspecto espiritual de nuestros pecados, sino en el aspecto de la carne. En la carne, la bienaventuranza nos dice, tú puedes vivir tu vida mostrando pequeños o grandes actos de Gesed hacia el prójimo. Este concepto del Gesed está escrito en las páginas de toda la Escritura. En otra ocasión el Señor Jesús dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero Gesed y no sacrificio. Es decir, yo quiero que en sus vidas ustedes practiquen la misericordia. Porque tal vez para algunos les sea más fácil ir a la iglesia, ir al ayuno, hasta donar comida y bienes a los pobres, hacer cualquier cantidad de buenas obras en las cuales ustedes se sacrifican, pero no han perdonado a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y los hijos no han perdonado a sus padres. Y por eso el mismo Señor Jesús dijo, yo quiero Gesed antes que ustedes me traigan ofrendas de sacrificio. Yo encuentro sus ofrendas de sacrificio repugnantes, porque el mal olor de la venganza y de la ley del talión sale de sus corazones. Todavía están buscando represalias, todavía están buscando ajustar cuentas contra su prójimo. Así que la manera de limpiar nuestros corazones en el aspecto según la carne es practicar el Gesed. Tanto que se habla de las estrategias para mejorar las relaciones en el hogar. Hay encuentros matrimoniales, hay encuentros para las familias y hay ciertos pasos que son muy buenos, muy aconsejables. Pero lo que el Señor Jesús quiere ver en nuestros corazones es Gesed. Son esos sorpresivos actos, sorprendentes actos de misericordia que se extienden los unos a los otros. El Gesed inclusive incluye el aspecto de pacto, de un compromiso, que tú pactas hacia la otra persona sin que la otra persona pacte hacia ti,
sino que tú pactas unilateralmente, es decir, de ti mismo sin que la otra persona te corresponda, tú pactas ser misericordioso hacia esa persona, mostrar Gesed, y no tienes que esperar hasta que la otra persona te haya ofendido o injuriado o lastimado de alguna manera para mostrar actos de Gesed. Estos son esos pequeños actos en la familia. Traer flores a la esposa, traer algún regalito a los niños, un caramelo, un juguetito. Ay, papi, ¿por qué me estás regalando eso? Porque te amo, te quiero. Algún detallito. Es porque tú estás practicando el Gesed. Y el Gesed, las pequeñas acciones de misericordia, son semilla que brotan en bendiciones para ti. Por eso dice la bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, los que practican el Gesed, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que los niños hacia sus padres pueden hacer pequeñas tarjetitas con un dibujito de un corazón, de una carita feliz, y decir allí: papi, mami, te amo, gracias. Esos son los niños demostrando ya Gesed hacia sus padres. Y esas son semillas que siembran felicidad y un ambiente de gozo, un ambiente de macarios, de gran bendición, de contentamiento, de felicidad, de paz en sus propios hogares. ¿Ven ustedes cuán amplias son las palabras de Jesús cuando Él dijo: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que muestran Gesed? Vamos también nosotros a ver algo maravilloso. Creo que ahora lo podemos entender después de haber dado esta explicación del significado de macarios, de bienaventurados, de ese gran gozo, de esa gran paz, y de la palabra misericordia. En Isaías 53, el capítulo que nos describe en el Antiguo Testamento el Gesed de Dios en el Mesías, en el Cristo. Miren ustedes lo que dice aquí el versículo 10 de Isaías 53. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Allí está el Mesías, el Señor Jesús, tomando y poniendo su vida en expiación por el pecado. Allí está esa palabra expiación, significa sacrificio. Cuando Él ponga su vida en sacrificio por el pecado, cuando el Mesías muestre misericordia por el pecador, el mismo Mesías verá linaje, vivirá por largos días. Aquí se refiere a su resurrección de los muertos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Y cuál es la voluntad de Jehová? Ya lo vimos, el Señor Jesús manifestó esa voluntad. La voluntad de Jehová es que creamos en Él, que confesemos su nombre,
que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Así que aquí nosotros vemos a Jesús mostrando misericordia por nuestros pecados y recibiendo misericordia porque fue resucitado para vida eterna. Siendo Él el yo soy, Él no podía morir, pero Él sufrió por nuestros pecados para mostrarnos misericordia. Y al mostrarnos misericordia, fue bendecido con misericordia. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de habernos manifestado Gesed, misericordia. Allí en la cruz verá el fruto y quedará satisfecho. Es como decir el Señor mirando por medio de los ojos del tiempo, desde la cruz, miró hacia el futuro, atravesando décadas, centenares, siglos de años, llegó hasta el día de hoy y te ha visto a ti confesando su nombre y ha quedado satisfecho. Por eso Él hizo ese gran sacrificio en la cruz, porque Él vio a lo largo de las nubes del tiempo y su ojo que todo lo ve, te encontró a ti y dijo, estoy satisfecho. Ella ha puesto su fe en mí. Él ha recibido mi gesed, mi misericordia. Ella o él ha creído que yo puse mi vida en su lugar para perdonarle sus pecados. Y dice aquí el resto del versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho. ¿Su conocimiento de qué? Su conocimiento de tus pecados. Su conocimiento que tú necesitas ser justificado, declarado justo. Porque el pecado cunde tanto en nuestro ser, que por más que nosotros emprendamos ese largo proceso de la santidad, nunca llegará a ser la santidad perfecta de su Hijo Jesucristo. Así que tienes que ser justificado, es decir, tienes que ser declarado justo. Dios te declara justo, santo, perfecto, cuando tú pones tu fe en Jesús, en su Hijo. Él le complace justificar a pecadores, porque Él no vino por justos, sino por pecadores. Dice, su conocimiento justificará. La palabra justificar significa declarar justo. Es lo que un juez hace cuando perdona o absuelve un delito. Él justifica al delincuente. Y dice además, llevará las iniquidades de ellos. Así es como Dios justifica al pecador. Lleva las iniquidades del pecador. Y el versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes.
Con el Espíritu Santo y con el Padre le daré parte al Hijo del Hombre, a Jesucristo, al Mesías. Porque Él tomó nuestra carne, se hizo humano, y a este humano, a este Dios hecho carne, Dios le dice: ven para acá, hijo, tú has cumplido tu misión y tú te vas a repartir los despojos y el botín que nosotros hemos ganado con tu sacrificio. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando el mundo. Y el Espíritu Santo dice: mira, este es para mí. Y el Padre dice: esta es para mí. Y el Hijo dice: este es para mí. Y así reparten los despojos de la humanidad, viendo el asunto con el ojo humano, porque es la única manera como nosotros podemos comprender estos grandes actos divinos. Ustedes se pueden imaginar, la Trinidad reparte el botín de los creyentes entre ellos. Y aún así nosotros somos de todos. Pero es lo que vio el profeta y es así como lo anotó. Con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así allí vemos nosotros al Mesías mostrando Gesed, mostrando misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, por haber mostrado tan grande misericordia. En este momento hay personas que escuchan esta programación radial, que en su corazón les ha nacido esa chispa de querer recibir la misericordia de Dios. Y en este momento tú puedes decir con tu boca: confieso que Cristo es mi Gesed, confieso que Cristo es mi Señor, y en mi corazón yo creo que Él ha resucitado de los muertos para darme la confianza que he sido justificado, que he sido declarado justo por su sacrificio, que Él ha pagado la deuda, que Él ha intervenido entre la ley del talión con su misericordia y me ha cubierto con su Gesed, para darme Macarios, para darme Asher, para darme esa bendición de paz eterna con Dios, ahora y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sea el Gesed de Dios sobre ti esta mañana. Ten fe, tus pecados han sido perdonados. Amén y amén y amén.